Le invito para que abra su Biblia y en el libro de Marcos, capítulo 7, gloria al Señor, Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Vamos a estar, hermanos, leyendo algunos versículos, vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 9, gloria al nombre del Señor. Marcos, capítulo 7, versículo del 1 hasta el versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Dios, ya todos lo tienen. Voy a leer esta porción, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pueden sentarse, gloria al Señor. Aleluya. Queremos en esta mañana, amados hermanos, compartir una enseñanza, y le hemos puesto en esta ocasión como título: la Navidad antes de Jesús. Amén. La Navidad antes de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Pero antes de continuar, quiero, hermanos, decirles a todos los que están aquí presentes en esta mañana, a todos los amigos principalmente, a todos los familiares de nuestros hermanos que están aquí, a los que en casa nos están viendo, que nuestro propósito no es entrar en controversia, nuestro propósito no es fijar una posición dogmática, no, es simplemente traer, hermano, lo que la Biblia dice y lo que nos habla la historia. Amén. Y ya usted podrá sacar sus propias conclusiones. No venimos aquí con esta enseñanza a criticarle tal vez lo que usted hace, lo que hace su familia. Sencillamente lo que nosotros hacemos en la casa del Señor y cuando leemos la Escritura es adquirir conocimiento. Y cuando adquirimos conocimiento, comenzamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos de la mejor manera. Así que no se sienta incómodo en esta mañana si tal vez usted está haciendo algo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Nuestro propósito no es incomodarle, sino solamente para que usted adquiera un poco más de conocimiento. Bendito es el nombre de nuestro Dios. La mayoría de nosotros, amados hermanos, nacimos bajo la tradición, o estuvimos allí, hermanos, en esa tradición de la Navidad, gloria al Señor, y nos parecía algo muy hermoso. Incluso, hermanos, usted mira que esto se ve como algo muy bonito, muy colorido, una época del año donde se ven muchas cosas diferentes. Y nosotros crecimos con esta costumbre, con la costumbre de las novenas, ¿cierto? Pero usted no se ha preguntado qué significan las novenas, de dónde salieron, por qué son 9. Bueno, entonces nacimos y crecimos con todo esto, amén. En nuestra cultura nosotros el 24 de diciembre poníamos un zapato, nos enseñaban así allí en la cabecera o allí debajo, y al día siguiente ahí estaba el carrito, ahí estaba el juguete. Y fue algo, hermano, una época muy bonita, amén, muy bonita, pero podemos decir, para los niños, cuando éramos niños. Porque una cosa es la Navidad para los niños en su inocencia, y otra cosa es la Navidad para los adultos, amén, donde hay muchas cosas. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermanos,
Pero gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permitió conocer su palabra. Y no solamente su palabra, sino que también, hermano, hemos conocido también la historia. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos allí aprendiendo de la palabra del Señor y aprendiendo, no tragando entero como alguien decía, sino simplemente, hermano, mirando las cosas, poniendo cada cosa en su lugar. Gloria al Señor. Ayer escuchaba a unos niños cantar cerca donde vivo. Ellos cantaban un cántico donde dice: ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, bendito, ven a nuestras almas. Ellos no saben qué están cantando, no saben qué significa eso. Eso, hermano, es bueno nosotros mirar, porque hay gente que hace muchas cosas y no sabe lo que significa. Y son canciones muy bonitas que lo que hacen es recordarnos la niñez. Pero, hermanos, bíblicamente no hay nada de eso. Amén. En la Biblia no hay nada de eso que la gente practica, y vamos a mirar también en esta mañana con respecto a la historia. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios, gracias a Él, porque Él nos permitió conocer la verdad, y la verdad nos ha hecho libres de muchas cosas. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la Navidad antes de Jesús. Ese es el título que tenemos en esta mañana para compartir. ¿Por qué le hemos puesto este nombre, hermanos, la Navidad antes de Jesús? Porque, como vamos a mirar, la Navidad no comenzó con Jesús, aunque algunos, incluso creyentes, cristianos, traten, hermanos, de poner Navidad, nacimiento de Jesús. La palabra Navidad, como hemos dicho, significa nacimiento. Significa nacimiento, pero no está hablando propiamente de Jesús. La tradición nos ha hecho entender que, hermanos, habla es de Jesús. Navidad, ahí mismo ponen a Jesús en un pesebre, ¿cierto? Pero gloria al Señor, hermanos, es bueno nosotros mirar a la luz de la Escritura todas estas cosas. Entonces, la Navidad no es un mandamiento o algo que Dios haya establecido para guardarlo o para celebrarlo. La Biblia no habla nada de esto. La Navidad hace parte de muchas tradiciones que la gente tiene, pero que la iglesia del Señor, escuche esto, pero que la iglesia del Señor nunca celebró. Amén. Nunca celebró. Ni los discípulos, ni la iglesia primitiva. Tampoco el apóstol Pablo en sus escritos nos menciona acerca de Navidad. No que los discípulos se reunieron allá en tal lugar, se reunieron a celebrar la Navidad y a cantarle novenas al divino niño. Hermano, eso no es bíblico. Y me disculpan si de pronto esa es su creencia, pero yo quiero hablar lo que la Biblia enseña, la verdad. Amén. Jesús nació, pero Él no se quedó un bebé. Y para muchos Jesús sigue siendo un bebé. Todos los años es un bebé y le cantan al bebé. Pero, hermano, es una equivocación. Jesús un día nació, creció, murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Jesús no nace cada año ni muere cada año. Él nació y Él murió. Amén. Y hay que adorarle, hay que cantarle, es tal cual Él es. Ahora cantábamos, hermanos, y decíamos que digno es Él que está sentado en el trono. Amén. El que es, que era y que es para siempre, hermano. Así que hay que cantarle al Señor, el que es santo, santo, santo. O sea, la santidad, hermano, en el más alto nivel. Amén. Eso es lo que significa la palabra santo, santo, santo. O sea, la santidad en lo más alto. Bendito es Dios para siempre. Entonces, hermanos, mire, la gente, igual que los fariseos en los tiempos de Jesús, por eso yo tomaba esta porción bíblica para iniciar, hermano, esto que estamos compartiendo. Mire, ellos invalidaban el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones y el Señor les reprochó esto. Gloria al Señor. Dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué hace la gente, hermano, en estos tiempos? Invalidan el mandamiento de Dios por conservar, por tener una tradición. Amén.
Una tradición que simplemente es algo, hermano, que la gente hace y que algunos no saben ni por qué lo hacen. Simplemente lo hacen porque otros lo hacen. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice el Señor aquí a estas personas: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9 dice: y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Usted preguntará, quizá ahí en su casa: hermano, ¿y cuál es el mandamiento de Dios? Hay muchos mandamientos, pero hay un mandamiento en específico que el Señor, mire, nos habla a nosotros, pero Él le hablaba a los fariseos, hermano, porque los fariseos hacían muchas cosas y dejaban de hacer otra. Amén. Así gente, hermano, incluso creyentes que dejan de hacer, mire, hacen unas cosas y dejan de hacer otra. Dicen que son cristianos, pero se comportan como inconversos. Guardan unas cosas y están pendientes de que otros guarden lo que ellos guardan, pero hermano, ellos hacen cosas que no agradan a Dios. Así estaban los fariseos. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Vamos allí, hermanos, a Mateo capítulo 22. Gloria al Señor, busque ahí en su Biblia. Mateo capítulo 22, voy a leerle allí el versículo 34 hasta el 39. Dice la palabra del Señor: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Mire, hermano, lo que le preguntaron a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire, esta gente le preguntaron al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Gloria al nombre del Señor. En la ley, dice el versículo 37, Jesús les dijo, hermano, mire, aquí está el gran mandamiento. Mire, pueden haber 10 mandamientos y muchos más mandamientos, porque no solamente son 10 mandamientos, hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que hay que tenerlos en cuenta. Pero aquí el Señor es muy claro, y que usted que está en esta mañana en este lugar o me está viendo ahí en su casa, quiero decirle lo que la palabra del Señor nos habla. Dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios. Mire el gran mandamiento, el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Voy a dejarlo hasta ahí. Mire, hermano, la gente invalida el mandamiento de Dios por la tradición. La gente, si amara a Dios, la gente respetara a Dios, si la gente amara a Dios, la gente no se emborrachara, la gente no viviera, hermano, en cuanto placer y pecado hay en estos tiempos de fiesta. Si la gente amara a Dios, la gente respetara a Dios, la gente le obedeciera a Dios. La gente invalida el mandamiento de Dios. Con su forma de hablar, con su forma de expresarse, no están amando a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, uno se lo demuestra, hermano. Cuando un esposo ama a la esposa, o la esposa ama al esposo, cuando un padre ama al hijo, o el hijo ama al padre, siempre, hermano, lo demostrará. Gloria al Señor. Cuando yo amo a Dios, yo se lo demuestro con mis hechos, con mi comportamiento. Bendito es el Señor. Y no es solamente de palabra. Usted que está en esta mañana en este lugar, si usted ama a Dios, es bueno que usted se lo demuestre, no solamente con palabras diciéndole te amo, sino con hechos. La gente invalida el mandamiento de Dios, hermano, poniendo la tradición, poniendo sencillamente una tradición en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Pero sigue diciendo el versículo 38, dice: este es el primero y grande mandamiento. Pero vea lo que el Señor dice aquí. Esto va directamente para los fariseos. Y el segundo es semejante. Y no solamente para los fariseos, sino también para aquellos que en las iglesias se comportan como fariseos. ¿Usted sabía eso, que en la iglesia hay gente que son como los fariseos? Mirando y mirando y mirando, hermano, a ver qué hacen para criticar, pero ellos hacen cosas peores. Gloria al Señor. Dice aquí, y el segundo es semejante. Gloria al Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A algunos no les gusta esto. Porque, hermano, a veces, mire, la gente que nos hace mal, quisiéramos que desaparecieran. Quizá quisiéramos que se murieran, pero ellos también son nuestro prójimo. ¿O no es así?
Tal vez algunos no han entendido. Mire, la gente que nos hace mal también son nuestro prójimo. La gente que le hizo mal a Jesús era su prójimo. Y Jesús, hermano, vemos que a Jesús lo golpeaban, a Jesús incluso lo crucificaron. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no dijo como algunos de los discípulos: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. No, 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 Jesús era diferente. Y usted y yo debemos ser como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amar al prójimo. No querer, hermano, acabarlos, destruirlos, golpearlos, humillarlos, que se caigan y que se partan un brazo. No, hermano. Amén. A veces nosotros nos olvidamos de esto. Los fariseos se olvidaban de esto. Ellos no amaban al prójimo y por eso Jesús les habló acerca de aquella parábola del buen samaritano. Dice que la palabra entonces, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar al prójimo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, mire, una tradición es algo que se transmite de generación a generación. Y la celebración de la Navidad lleva siglos. Escuche esto, hermano. Podemos decir que llevaba siglos antes que Jesús naciera. Es bueno que esto lo tenga usted presente. Este tipo de celebración, mire, llevaba muchos años antes que Jesús naciera. O sea que no comenzó con el nacimiento de Jesús. Recuerde que la palabra Navidad significa nacimiento, pero no propiamente de Jesús. Miremos un poco la historia, hermanos. Me he puesto a averiguar e incluso hay materiales donde nos hablan acerca de esto. Buscaba algunos materiales para consulta, hermano, y todos me mostraban todas estas cosas. Por eso, hermanos, tenemos este documento aquí, gloria al Señor, y espero que sea de bendición para nosotros con respecto a la historia. Mire, la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro. Es bueno tener presente esto, hermano. Sino en el paganismo de Babilonia. Mire, si usted recuerda los tiempos de Nimrod, recuerda lo que habla el libro de Génesis acerca de Nimrod, que fue un vigoroso cazador delante de Dios. Estudiaba esto y nos hablaba acerca de un vigoroso cazador en lugar de Dios. Era un personaje, hermano, terrible. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Construyó una ciudad que se llamó Babel. Y se habla que él fue el que estuvo allí, hermanos, dirigiendo, estuvo allí, aquella torre de Babel que Dios tuvo que descender del cielo y frenar esa obra que estaban haciendo. Pero ellos querían siempre, hermanos, como sobresalir. Entonces ese espíritu hermano, de mostrarse, de estar en lugar de Dios, siempre ha estado, hermano, en el diablo, y que el Señor lo reprenda. Usted sabe, hermanos, desde un principio, Él también ha querido que la gente le adore. Amén. Nosotros conocemos la historia, lo que la Biblia nos habla acerca de el origen, cómo se formó este personaje, hermanos. Pero no nos interesa él para nada. Continuemos con lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Entonces, les decía que la Navidad no proviene o no tiene su origen en el cristianismo puro, sino en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Imagínense, hermano, allá en los inicios, allá en Babilonia. Mire, la historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis. Escuche esto. En cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. Esto, hermano, se hablaba antes de Jesús. Se creía, se tenía la creencia, se había transmitido esa enseñanza, se vivía esa tradición de que Semiramis había concebido virginalmente y que el hijo se llamaba Tamuz. Esa era la creencia que tenían los pueblos paganos en aquel tiempo. Adoraban la reina del cielo, y esta reina del cielo tenía a su niño, a su hijo en los brazos. Gloria al nombre del Señor. Es bueno nosotros tener presente estas cosas. Gloria al Señor. Entonces, no cabe duda, mire, que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, hermano, los tiempos. Usted recuerda que más adelante se formó allí el imperio babilónico, donde tenían todas esas costumbres, todas esas cosas. Más adelante, hermano, vinieron otros imperios hasta que vemos al final el imperio romano. Pero entonces, mire,
paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. El Imperio Romano era politeísta, ellos tenían muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses, hermano, en el santo tal, en el Dios tal, en el Dios de esto y en el Dios de lo otro y en el Dios de aquello, hermano. Ese era un politeísmo que aún también podemos decir, aún está presente en este tiempo. La gente tiene muchos dioses, muchos santos, que podríamos decir no tanto muchos santos, sino muchos dioses. Porque estos santos son como dioses que hacen milagros y que hacen favor y que están. Todo eso, hermano, va desde el tiempo antiguo en ese politeísmo del Imperio Romano. Es allí donde se celebraba, mire, el 25 de diciembre, la fiesta de invierno, el festival de invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz. Se creía, se había enseñado que para ese día había nacido Tamuz, el hijo de Semiramis. Había nacido este dios, por decirlo así, para los romanos conocido como Saturno. Los romanos decían que era el dios Saturno por las luces que tenía. También, hermanos, conocido como el dios Sol, Tamuz, el dios Sol encarnado. Y la Biblia habla de ese dios Sol, que la gente le rendía tributo, que la gente le rendía, hermano, alabanza, que la gente le tenía fe, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, esta festividad iba acompañada de orgías. La fiesta que se le hacía a este dios Sol, a este dios pagano, iba acompañada de orgías. Usted dirá, hermano, ¿qué significa la palabra orgía? Buscaba en el diccionario. Significa banquete en que se cometen toda clase de excesos. Cuando celebraban la fiesta, ese dios Sol, había comida, habían bailes, habían, hermano, cuanto pecado, cuanta cosa, gloria al Señor. También nos habla acerca de desenfreno de cualquier pasión. O sea, la gente, hermano, le daba rienda suelta, hermano, a todos sus deleites, gloria al Señor. Entonces, hermanos, mire, también había una gran inclinación hacia el valor de la amistad. Estoy hablando de la fiesta que se hacía al dios Sol. Mire, había una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de las casas con coronas de flores y hojas verdes. Y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutos y decorativos alusivos al dios Sol. Colocaban allí, hermanos, adornos que brillaran para mostrar allí que ellos estaban de acuerdo con el dios Sol, que ellos amaban al dios Sol. Cortaban un árbol y algunos decían, hermanos, que ese árbol era ese dios Tamuz, gloria al nombre del Señor. Entonces, todas estas prácticas colocaban en las guirnaldas en las puertas de las casas, colocaban todo tipo de adorno. Estoy hablando de lo que sucedía antes de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. Amén. Es bueno que tenga presente todas estas cosas. Entonces, ellos adornaban ese árbol que cortaban y lo adornaban con frutos decorativos alusivos al dios Sol, gloria al Señor. Por aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de este árbol. Vamos a mirar ahorita, gloria al Señor. Mire, y esta era una fecha del solsticio de invierno. Mire, esto es importante, hermano. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. O sea, ellos decían que, hermanos, aquella Virgen Matriz tuvo o concebió y dio a luz a este Dios, a este personaje. Para ellos fue un milagro, gloria al Señor. Tenemos aquí, que los hermanos nos ayuden aquí con este árbol de Navidad, gloria al Señor. Y miramos, hermanos, algo para que usted se dé cuenta. Mire, ahí tenemos un ejemplo. Todos estos bombillitos representaban a ese Dios Sol. Miremos la otra imagen, por favor. Mire, representaban todas estas luces a ese Dios Sol. Amén. Entonces,
Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Gloria al Señor. Busca ahí en su Biblia Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, nos muestra que Dios estaba en contra de todas estas prácticas, estaba en contra de todas estas cosas. Mire, capítulo 12, versículo 2 dice, destruiréis, dice, enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a su Dios sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mire, el árbol frondoso era, hermano, representaba la fertilidad y representaba a este Dios pagano. Miremos también, mire, aquí nos muestra que Dios estaba en contra de esas cosas. Dios no quería que su pueblo estuviera mezclado con estas prácticas, gloria al nombre del Señor. También encontramos ahí en Jeremías capítulo 10, busquen su Biblia, Jeremías capítulo 10, versículo del 1 hasta el 5. Hay algo importante aquí, hermanos, y es lo que el Señor le sigue diciendo a su pueblo. Capítulo 10 de Jeremías, versículo del 1 hasta el 5, dice, oí palabra de Jehová, dice, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, mire, no aprendáis, dice, el camino de las naciones, o de las naciones paganas, aquellas que vivían sin Dios. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño, mire aquí habla de este árbol. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro, mire, con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer el bien tienen poder. O sea, aquí nos habla, hermano, de estos ídolos, porque esto es idolatría. Amén. Y cuando la gente, hermano, tiene esto, usted mira que ahí hay una fuerza, hermano. Porque tanto que la gente le tiene fe a este ídolo, porque vamos a hablar no tanto de un árbol, sino de un ídolo. La gente ve esto y la gente le pide y la gente le canta, como decíamos en cierta ocasión. Y la gente, hermano, todos se reúnen alrededor de este ídolo, pero que la Biblia no habla nada, hermano, para nosotros hacer estas cosas. Esto antes el Señor nos habla aquí, hermano, que esto hay que sacarlo. No podemos hacer lo que los otros hacen. Usted me dirá en esta mañana, hermano, pero hay creyentes, hay cristianos que les gusta esto. Allá ellos. Amén. Si usted sabiendo esto y lo hace, ya le es pecado, porque usted sabe esto. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No podemos nosotros decir que amamos a Dios y tener un ídolo ahí en casa. Gloria al Señor. Y lo digo con mucho respeto para nuestros amigos que están aquí o familiares que nos van a ver. Quiero decirle que los cristianos verdaderos no practicamos, no hacemos ninguna de estas cosas. Amamos a Dios solamente, amén. Creemos que quien nos da bendición es el Dios del cielo. No creemos en ninguna otra cosa y mucho menos en engaños de tradiciones. Gloria al nombre del Señor. Entonces la importancia de la fertilidad, escuche esto, representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles, era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. La historia siempre ha registrado que las culturas paganas tenían esa forma de pensar, tenían esa costumbre, gloria al Señor. Dios siempre abominó el adorno y la adoración del árbol. Siempre te va a mirar que Dios es Dios y Él es quien merece toda la gloria. En Él es que hay que poner la fe, a Él es a quien hay que mirar, a Él es a quien hay que adorar. Pero la gente en este tiempo invalida el mandamiento de Dios, que Dios debe estar de primero, y ponen otras cosas. Eso no agrada al Señor. Entonces hay una pregunta por acá. ¿Será agradable a Dios este árbol, que esté este árbol dentro de nuestros hogares? O lugares de culto, o lugares de reunión. ¿Será agradable a Dios eso? Entonces es bueno tener presente esto, hermano. Mire, en las fiestas de Saturno del 25 de diciembre de cada año, los romanos adornaban los árboles con bolas de colores, lo que veíamos ahora, y frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios Sol.
Los romanos tomando esta costumbre pagana, ellos adoraban también. Ellos también pusieron allí su árbol, lo adornaron allí con bolas de colores que alumbran, que alumbraban o que alumbran en este tiempo. Hoy tiene luz artificial. Entonces, representando la fertilidad de un árbol seco, hermano, porque es simplemente algo que, ¿cierto? Pero muestra que hay fertilidad en él. Leí algo en cierta ocasión donde se hablaba que era que Nimrod se había reencarnado en Tamuz y que de un árbol seco pues resucitó uno verde. Hay tantas cosas con respecto a eso, hermano. Entonces miremos algo, hermano. La Biblia nos habla acerca del Dios Sol. Vamos allí al segundo libro de Reyes. Vamos a la Biblia, gloria al Señor. Segundo libro de Reyes. Allí en el capítulo 23, versículo 5, voy a leer el versículo 5 y el versículo 11, dice, y quitó los sacerdotes idólatras. ¿Quién hizo esto? Josías en su reforma. Quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso. ¿A quién? Mire, a Baal. ¿A quién más? Al sol. ¿Y quién eran estos? Eran dioses que los paganos tenían. Amén. El mismo Baal era conocido, hermano, por otras religiones como el mismo Dios Sol. Todo gira alrededor de Tamuz. Todo gira alrededor de ese Dios pagano. Entonces, dice que quemaban incienso a Baal, al Dios Sol y a la luna, en este caso la reina del cielo. La reina del cielo, que la gente les decía, la gente miraba hacia arriba y miraba allí la luna, y como no habían los aparatos tecnológicos que hoy en día hay, telescopios, hermano, ¿cierto? Y todas estas cosas, la gente miraba a simple vista y pensaba que era allí la imagen de una virgen con un niño, y decía, ve, ahí está la reina del cielo con su niño. Decían que era Semiramis, decían que ese era su hijo Tamuz, y decía que ahí estaba siempre la madre con el niño. Esa imagen, hermano, de la madre con el niño ha estado siempre, antes de Jesús, antes que Jesús naciera, esa imagen siempre estaba. Entonces aquí nos habla acerca de la reina dice la luna, dice, y también a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. El versículo 11 dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado ¿a quién? Mire, al Dios Sol. Amén. Dice, a la entrada de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. O sea, la gente le tenía, mire, esa fe al Dios Sol. La gente creía en ese Dios Sol, gloria al nombre del Señor. Entonces, esto lo hizo el rey Josías en su reforma. Pero miremos antes lo que había hecho el rey Acabs. Mire el capítulo 16, vamos un poquito atrás, capítulo 16, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mire, aquí es importante, hermano, este personaje, este rey, pecaba contra Dios, hizo lo malo, fue un idólatra. Él adoraba allí, hermano, tenía los árboles frondosos que eran símbolo de la fertilidad, símbolo de ese Dios pagano. A Dios no le agradan estas cosas, gloria al nombre del Señor. También acostumbraban a identificar sus casas, hablando de los romanos, con coronas de flores y hojas verdes colgadas en las puertas de sus casas. También los romanos también tenían esta costumbre, gloria al nombre del Señor. Mire, hermanos, hasta aquí todo esto era una fiesta pagana. No hemos hablado todavía nada de Jesús, ¿cierto? Todo esto se hacía antes que Jesús naciera, antes de Cristo. Se practicaban todas estas cosas, tenían todos estos dioses paganos, gloria al nombre del Señor. Entonces, hasta aquí todo esto era una fiesta pagana. El nacimiento del Dios Sol, la Navidad del Dios Sol, era una celebración con regalos, con luces, con corona de flores, árbol, con accesorios alusivos al sol, al Dios Sol.
había fiesta, licor, comida, había una serie de cosas. Estamos hablando antes de Cristo. Por eso el tema que tenemos en la Navidad antes de Jesús era el nacimiento de ese Dios Tamuz. Amén. ¿Sí están entendiendo? Bueno. Más tarde, cuando se estableció, escuche esto, la nueva religión romana, bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, es bueno que usted averigüe quién fue Constantino. Él dice que Dios le mostró una cruz y le dijo, con esta cruz vencerás. Y muchos creyeron en él y él logró, hermano, algo que era muy difícil. Mire, logró unir el paganismo. Y usted sabe las prácticas que estamos hablando, lo que hacían los paganos antes de Jesús, ¿cierto? Logró unir ese paganismo, esa religión, hermano, esa tradición, lo unió con el cristianismo. O sea, unió el paganismo con el cristianismo y en ese matrimonio salió lo que conocemos hoy como la iglesia tradicional. De ese matrimonio, ¿cierto? El paganismo. Mire, no había nada de Jesús. El paganismo con el cristianismo lo unió y hoy en día vemos la iglesia tradicional que tiene de allá y de acá. Tiene de paganismo y tiene de cristianismo, pero hermano, allí fue donde, mire, se levantaron muchos hombres y mujeres que no estuvieron de acuerdo con esas prácticas. Algunos fueron asesinados, hermanos, fueron tenidos como herejes porque estaban en contra de esas prácticas del Estado romano. Muchos murieron, muchos hermanos, una persecución. Muchos cristianos que se mantenían firmes, que no aceptaban esas cosas, fueron perseguidos y fueron muertos. Pero gracias a Dios que muchos se conservaron, hermano, y hoy vemos, hermano, el pueblo de Dios totalmente diferente y en contra de esas prácticas paganas. Porque una cosa es el paganismo, hermano, otra cosa es el cristianismo puro. Amén. Hoy en día hablo de cristianismo puro porque hay cristianismo mezclado con paganismo inmundo y cuanta cosa hay, pero hoy en día hay un pueblo, hay un cristianismo puro que se conserva para Dios, hermano, y que estamos en contra de todas esas prácticas que son antibíblicas. Bendito es Dios para siempre. Entonces les decía que este personaje, hermano, Constantino, aproximadamente ahí en el año 325 después de Cristo, más o menos por allí, mezcló el paganismo donde tenían todas aquellas tradiciones, todas aquellas creencias con el cristianismo. Y escuche lo que sucedió. Muchos de aquellos dioses paganos pasaron a tener un nombre cristiano. Ay, hermano. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo escuchaba una canción, hermano, supuestamente cristiana, pero como yo fui inconverso y yo conocía mucha música mundana, yo decía, a mí esa canción no me gusta, porque simplemente le cambiaron fue la letra, la música es la misma, todo lo mismo, lo que hicieron, la pista es la misma, lo único que hicieron fue cambiar la letra. Aquel cantante decía, te desafío, y la letra que le pusieron cristiana fue, tu Dios y el mío. No sé si ustedes la habrán escuchado. A mí eso, hermano, lo de Dios es de Dios. No tenemos por qué nosotros disfrazar o traer de afuera algo y ponerle nombre cristiano para que sea cristiano. No, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios es Dios y Dios es santo y Dios exige santidad de nosotros. Pero ¿qué pasó con el paganismo? El paganismo, cuando fue introducido al cristianismo, se mezcló y todas aquellas prácticas, tradiciones paganas ya vinieron, hermano, y se metieron al cristianismo y ya son las mismas prácticas, las mismas tradiciones, pero con otro nombre, ya con un nombre cristiano. Y por eso la gente ha aceptado todo esto, porque la gente no estudia, porque la gente no mira, porque la gente no tiene la delicadeza de buscar y averiguar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, muchos de aquellos dioses paganos pasaron a tener un nombre cristiano. Por ejemplo, hermano, la antigua Semiramis, o la diosa Venus, o Osiris, ¿cierto? Pasó a llamarse la Virgen María. Por eso nosotros, hermanos, somos muy cuidadosos con esto. A veces cuando predicamos, la gente que no tiene un conocimiento, hermano,
sino que tal vez conoce un poco de tradición, la gente nos dice, es que usted no ama a María, pero es que ellos, hermano, a quien tienen como María no es a la Madre de Jesús, sino a este personaje que fue antes de Jesús, del paganismo, pero con un nombre cristiano. Que ya le pusieron el nombre y, hermano, ¿y quién dice que no? Gloria al Señor. Ven a una mujer con el niño, ¿quién va a decir que es Semiramis? Hermano, nadie. Esa es la Madre del Señor, dicen algunos, gloria al Señor. Entonces, la antigua Semiramis pasó a llamarse la Virgen María. Y a la encarnación del Dios Sol, que ella dio a luz, en este caso Tamuz, que era el mismo Baal, Moloch y todos estos dioses paganos, o no, nombre de este Dios, se le llamó Jesús. El niño es Jesús y la madre es María. Mire, antes de Constantino los nombres eran diferentes, pero ya se le puso nombre cristiano y la gente está familiarizado y por la tradición y por lo que siempre se habla. Gloria al Señor. Es bueno tener presente esto, hermano. Entonces, el festival del solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Mire, hermano, en aquella fecha se celebraba el nacimiento de Tamuz, de ese Dios. Pero como se unió el paganismo con el cristianismo, entonces ya no es Tamuz quien nace el 25 de diciembre, sino Jesús. Entonces el festival del solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño entregándole regalos. O sea que todos los fueron acomodando, hermano. No que los regalos, ¿cómo vamos a acomodar aquí los regalos? No, no fueron los Reyes Magos. ¿Qué cosa, hermano? Y la gente que a veces discute y defiende todo esto, qué bueno que pudieran mirar de dónde proceden todas estas cosas. Entonces, mire, el antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse el árbol de Navidad. Todo se ha ido metiendo, todo se fue metiendo y todo se metió. ¿Qué piensa usted? Saca usted sus propias conclusiones. Hermano, que usted está en contra de la Navidad. No, hermano, es que las cosas son como son. Hermano, que me parece muy lindo. Pues sí, pero cada cosa en su lugar. Amén. Algunos dirán, hermano, y entonces Papá Noel. Padre Celestial, ¿de dónde salió Papá Noel? Mire, las mismas personas que dicen que la Navidad es el nacimiento de Jesús, los mismos que defienden que la Navidad es el nacimiento de Jesús, aceptan y exaltan a este personaje conocido como Papá Noel. Y Papá Noel, según las tradiciones, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, o sea, Él lo sabe todo, Él todo lo puede y está en todas partes a una misma vez. ¿Qué cosa, no? Y hay gente que dice, no, es que esos evangélicos son muy extremistas. No, hermano, de extremismo no. Sino que hay que reconocer las cosas como son. ¿Cierto? Mire, este personaje que tiene los mismos atributos de Dios fue introducido a la tradición popular por la Iglesia de Roma. ¿Cómo? Mire, hay reportes. Anoche me puse a estudiar y a indagar y yo dije, vamos a mirar, vamos a asegurarnos de todo esto. Y claro, miraba y hermano, claro, ahí está. Mire, el sacerdote Nicolás, obispo de Mira, en el tiempo del emperador Diocleciano, en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños.
Luego de su muerte, la iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde allí pasó a ser San Nicolás. Allá en Río Negro hay un centro comercial que se llama San Nicolás, o el Valle de San Nicolás. Entonces pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir los regalos en época navideña. Un engaño, hermano. ¿Quién dijo que ese personaje llegaba? Y muchos padres, con la modalidad del engaño. Niño, va a venir Santa Claus, acuéstese que viene Santa Claus. Ay, hermano. Hay que pedirle perdón a Dios por todo ese engaño, hermano. ¿Cierto? No, mire, que es que Jesús, el niño Dios o el niño Jesús, como le quiere llamar, le trae los regalos. Bueno, ya, mire, ya no era niño Jesús, o ya no es niño Dios, ya es Santa Claus. Bueno, yo no sé ni quién es los que trae los regalos en este tiempo, no sé, pero mire todo este engaño, toda esta mentira. ¿Qué era Santa Claus? ¿O qué era el niño Jesús? Si el niño Jesús no lo traía, entonces tranquilo que venían los Reyes Magos despuesito, si no había platica, y lo traía por allá el 6 de enero. Y ya en este tiempo, yo que Santa Claus y Santa y todo el mundo, y los niños les gusta ver esas películas de Navidad donde muestran a Santa Claus. Y esto, hermano, al mirarlo así en términos generales, es algo muy bonito, es una fantasía, pero hermano, no se puede tomar como una realidad. Era simplemente un engaño, hermano. Entonces, mirando esto, hermanos, mire, más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez deriva del latín natalis, natal, o sea, padre de la Navidad. Eso significa Papá Noel, padre de la Navidad. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente en diversas historias que hablan de su origen relacionado con el Polo Norte. Miremos aquí la imagen de Papá Noel, gloria al Señor. A ustedes lo conocen, pero aquí les traigo solamente un ejemplo. Ahí está este personaje, llevado por los renos, ¿cierto? Rumbo al Polo Norte, con todos sus gnomos que le ayudan allí, hermano. Quitemos la imagen, por favor. Entonces, mire, este Papá Noel trascendió hasta Occidente en diversas historias que hablan de su origen relacionado con el Polo Norte, con la participación de gnomos. ¿Sabe usted quiénes son los gnomos? ¿Se ha dado usted la tarea? Usted que tal vez en la casa, algunos que están aquí o amigos, tienen esos gnomos ahí en la casa. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe quiénes son? Tenemos aquí unas imágenes de estos gnomos, no se vaya a asustar. Amén. Estos son personajes, hermano, creados según la imaginación. Son personajes según la tradición que cuidan la tierra. Ellos viven debajo de la tierra, cuidan la tierra. Que ellos, hermanos, algunos los muestran como duendes. Otros dicen que estos personajes cuidan los recursos naturales, que cuando hay quizás una mina de oro o algo, y la persona va a ir, entonces si tiene malos pensamientos, los gnomos se esconden. Bueno, una cantidad de historia que se habla con respecto a estos personajes. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con el Señor? Pero la gente, hermano, ¿cierto? En su afán de simplemente estar ahí acorde con una tradición, hacen todo esto sin saber, y en la casa ponen estos gnomos. Y en la casa ponen un montón de estas cosas, hermano, que a veces son hasta de ocultismo, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, Papá Noel lo vemos que aparece allí con sus renos, con sus gnomos. Estos renos lo trasladan en su tarea de repartir. Estos gnomos están allí ayudándoles, según la tradición, a repartir los regalos por todo el mundo. Tiene también sus siervos, hermano. Es bueno mirar todo eso, hermano. Tiene allí sus siervos que le ayudan a repartir regalos en todo el mundo. Mire, en 1931, la empresa multinacional
Coca-Cola, tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos. Antes no tenían los colores que ahora tienen. Antes eran otros colores, pero esta multinacional, hermano, vistió a este personaje. Usted mira que hace tiempo, hermano, era siempre propaganda de esta gaseosa y siempre parecía ahí Papá Noel destapando la gaseosa, ¿cierto? Y siempre, ¿cuáles los colores? Blanco y rojo. Siempre, siempre, siempre. Entonces dice que lo vistió con sus colores corporativos y allí es donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia de este super ser. Y usted mira que, hermano, mucha gente está creyendo todas estas cosas. En resumen, hermano, según la tradición, Jesús nació en invierno. Según la tradición, Jesús nació en invierno, el 25 de diciembre o solsticio de invierno. Pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir que el Señor no nació en el invierno, sino en otoño, entre septiembre y octubre. Aquí tengo una imagen donde, hermano, nos muestra el calendario judío. Y yo quiero que miremos, hermanos, algo aquí en esta imagen. Por ejemplo, aquí vemos donde comienzan las lluvias, ¿cierto? Comienzan las lluvias. Mire, a mediados de octubre comienza la temporada de lluvias y eso va hasta final de marzo. La lluvia temprana comienza a mediados de octubre y ya, hermano, pasa todo ese tiempo y ya la lluvia tardía ya llega por allá en marzo. De marzo en adelante comienza, hermano, ya, ¿cierto?, el campo a producir y todo esto, y más adelante los sacan el ganado, las ovejas al pasto hasta antes del 15 de octubre. Entonces, decir que Jesús nació el 25 de diciembre, estaríamos diciendo que Jesús nació en plena temporada de invierno. Pero en el invierno, hermanos, mire, los pastores con sus ovejas estaban resguardados. Se habla que, hermanos, los pastores de las ovejas, mire, ellos en tiempo de invierno, algunos que tenían esa responsabilidad, las cuidaban allí en sus casas. Generalmente hacían como especie de un segundo piso, hacían como un zarzo y hacían su casa arriba y las ovejas las tenían abajo. Eran responsables de buscarle el pasto en cualquier lugar, tenían que traerle pasto para que las ovejas subsistieran. Pero en este tiempo, cuando Jesús nació, no, hermano, mire, no era tiempo de invierno, como la Biblia nos dice. Pero la tradición nos dice que nació en diciembre y en diciembre era una temporada de invierno, muchas lluvias. Lo que nos está diciendo esto es que si habían muchas lluvias, los pastores no tenían por qué estar allá al cuidado de sus rebaños. ¿Sí me entienden? Entonces la tradición, hermano, lo que sí es que aquel dios pagano sí tenía su fiesta el 25 de diciembre, pero como todo esto lo volvieron, entre comillas, cristiano, entonces se buscó esa fecha y dijeron, no, es que Jesús nació el 25 de diciembre. Y esto fue, hermano, aproximadamente en 325 después de Cristo. Fue que sacaron la conclusión y dijimos, desde hoy en adelante Jesús nació el 25 de diciembre. Y la gente de ahí para acá, todo el mundo lo ha creído. Pero entonces, hermanos, una vez más les digo, el 25 de diciembre en las tierras judías es un tiempo de puro invierno. Entonces, mire, Jesús nació, hermano, no en invierno. Y según los estudios, aproximadamente, hermano, antes del 15 de octubre, entre septiembre y octubre. Que no nos interesa a nosotros saber, amén, porque eso no tiene importancia si nació esto, nació lo otro. Lo que sí es que hay que aclarar esto, hermano. Hay gente que dice, no, que nació por allá en marzo. Mire la temporada de lluvias. ¿Hasta dónde van? Van hasta marzo. Si tú quieres, busque en su casa, busque el tiempo de invierno, el clima en Israel y mirará todas estas cosas que son importantes nosotros conocer. Lo que sí es que Jesús no nació un 25 de diciembre. Bendito es el Señor. Entonces, mire, un antecedente muy consistente es que la Biblia nos habla allí. Y lo que les decía, vamos a Lucas de nuevo, Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2:8
Dice allí la palabra del Señor. Dice, había pastores en la misma región. ¿Cuándo? Cuando Jesús nació. Amén. Pero quiero leerle, hermano, voy a leerle desde versículo 1 del capítulo 2. Amén, para que entendamos bien el contexto. Dice, aconteció que aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Mire, está claro aquí. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No que nació en un pesebre, lo acostó en un pesebre, ¿cierto? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Habíamos dicho la vez pasada que un pesebre era el lugar, el recipiente donde comían aquellas vacas, ¿cierto? Aquellas ovejas. También el mesón, habíamos dicho que mesón, no hablando de una mesa grande, sino, hermanos, de un albergue o alojamiento. No había lugar para ellos. Cuando Jesús nació, dice, había pastores en la misma región, o sea, por ahí cerca, que velaban y guardaban las vigilias de la noche, donde sobre sus rebaños. No era tiempo de invierno. Gloria al Señor. No era tiempo de invierno. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas, dice, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria al Señor. Pero mire lo que sigue diciendo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció, mire, ahí estaban los pastores, el ángel hablando de los pastores, y ahí donde estaban los pastores, dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo esto sucedió allí donde estaban estos pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que nos ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea que los ángeles aparecieron no donde estaban Jesús cantándole ahí, no. Los ángeles aparecieron, la hueste de ángeles aparecieron donde estaban los pastores. Ellos vieron todo esto, hermano. Y ellos vieron todo esto, y cuando los ángeles se desaparecieron, ellos fueron a donde estaba Jesús. Amén. Entonces dice que había pastores en la misma región, vuelvo a decir, era tiempo no de lluvias. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. En el tiempo del nacimiento de Jesús, como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Ellos siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Como vemos, está claro que Cristo no puede haber nacido a la mitad del invierno. Amén. No nació a la mitad del invierno, gloria al Señor. Pero para ir terminando, los magos, mire, no intercambiaban regalos entre ellos. Aquello era una costumbre oriental al presentar regalo al estar ante un rey. Amén. Ellos sabían que había nacido el rey, un rey, el Señor. Ellos le llevaron un presente al rey. Le decía la vez pasada, recuerda lo que hizo aquella reina de Saba, que fue donde Salomón y le llevó presentes. Recuerda a Abraham cuando se presentó ante aquel rey, le llevó presentes. Siempre era una costumbre llevarle presente, no porque nació, sino porque era rey. Y lo que llevaron estos sabios o estos magos, que les decía que la Biblia no habla que eran 3, ni 4, ni 2, no, sabios. Y la Biblia, hermano, habla de incienso, mirra y oro, ¿cierto? Sí, la Biblia habla de eso, pero no dice que cada uno llevó uno. Puede que sí, puede que no. La Biblia no habla de eso, así que no podemos decir, y mucho menos que se llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso simplemente, eso no es bíblico. La tradición ha enseñado esto y la gente cree en la tradición.
mas no en lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, hermanos, mire, cuando los magos llegaron, fue mucho después del nacimiento de Jesús. Ellos no llegaron a traerle allí al nacimiento de Jesús el regalito. No. Ay, que nació y el regalito. No, hermano. Ellos llegaron mucho después. Ellos no fueron allí al pesebre. Ellos no fueron allí al establo, como lo muestran, hermano, ¿cierto? En el pesebre que la gente arma. Y eso es algo muy bonito. Y la gente, hermano, y ponen ahí cosas que son antibíblicas. Los magos por allá vienen llegando también a ver al niño. Pero eso es antibíblico, hermano. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que nos dice es que ellos llegaron no al pesebre, no al establo, sino a la casa donde ya estaba José, su esposa y su niño. Y por lo que hizo Herodes, mire, nos habla que Jesús tenía aproximadamente ya 2 años cuando llegaron estos magos. ¿Por qué? La Biblia dice, hermanos, que Herodes, como se sintió burlado por los magos, entonces mandó a matar a todos los niños que había, menores de 2 años que había en ese sector, porque él dijo, en ese tiempo, todos los menores de 2 años que se mueran. Hermano, qué tristeza. Entonces, los magos no llegaron al pesebre. Los magos llegaron mucho después y llegaron allí a la casa donde Jesús vivía. Mateo capítulo 2, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 2. Mire, allí en el versículo 9, gloria al Señor. Mateo capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, ellos habían oído al rey. Dice, se fueron. Voy a leer desde el versículo, estamos en el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. Mire a dónde lo mandaron, a dónde mandó Herodes a estos sabios. Allá, hermanos, a la casa. Dice, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo 11, y al entrar en el pesebre, en el establo, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, porque recuerda que era rey, le adoraron, y abrieron sus tesoros, no con un regalo navideño por su nacimiento, no, le llevaron un regalo como rey, y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes. Tal vez eran 4 o 5 o 6 reyes, no sé cuánto, o eran 2, no sé, hermano, pero la Biblia no lo dice. Y en esos tesoros que había allí incienso, mirra y oro. Gloria al Señor. Es importante conocer todas estas cosas, amados hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, Jesús nunca mandó que se le recordase el día de su nacimiento. Y tampoco existe un registro que los apóstoles hayan celebrado Navidad. La iglesia primitiva no celebró Navidad. La iglesia cristiana durante todos los tiempos nunca celebró Navidad. Amén. El apóstol Pablo en sus escritos nunca nos habló nada de esto. Así que mucha gente invalida el mandamiento de Dios, no le obedece a Dios, no cree al Señor, no camina con el Señor. Solamente mantienen una tradición y ellos piensan que están agradando a Dios. Pero para agradar a Dios hay que obedecerle, hay que apartarse del pecado. Y en estos tiempos donde se habla que Jesús nace, donde más pecado se comete, donde más infidelidad, donde más inmundicia, donde más cosa hay, esto no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Como hemos dicho, hermanos, la Navidad se celebraba, mire, con las mismas cosas que hoy en día se hacen antes que Jesús naciera, pero todo eso fue metido al cristianismo y ya se hace creer, o se le hace creer a la gente que Jesús nació en ese tiempo y que todo esto hace parte de lo que la Biblia enseña, pero no.
hay que leer la Biblia. Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios por permitirnos conocer su palabra. Gracias a Dios porque estábamos en tinieblas y Él nos permitió tener la luz de su palabra, conocer la verdad, conocer lo que la Biblia enseña y no estar de acuerdo. Tampoco, hermano, practicar estas cosas. Les decía la vez pasada, si otros lo hacen, que lo hagan ellos. Usted no los critique, usted no los señale. Amén. Usted sabe que todo esto tiene que ver con cosas que, hermano, no son bíblicas. Si quieren defender la Navidad diciendo que Jesús nació, ellos, no se ponga usted a alegar con ellos. Si tiene un poco de conocimiento, puede decir, mire, la historia habla de esto y lo otro. Si ellos no quieren entender, tranquilo, no se preocupe. Siga usted caminando en obediencia a Dios y a su palabra y ya Dios se encargará. Mire, Dios nos enseñó a nosotros, antes defendíamos todo esto, éramos los primeros en comprar todas estas cosas, pero Dios llegó a nuestra vida y todo eso quedó atrás, porque queremos agradar a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a siempre oír y conocer más y más de su palabra. Les invito a que estén puestos en pie en esta hora y estemos orando a Dios, hermano, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso y le damos gracias a Él. Oremos a Dios. Padre bueno, Señor, que estás en gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, porque eres maravilloso.